Ustedes bienvenidos una vez más a este día del Señor. También le damos cordial saludo a todos los que nos ven por las plataformas virtuales, las redes sociales. Vamos a empezar este culto a nuestro Señor con una oración. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, tú eres santo, tú eres digno, tú eres el único digno de recibir alabanza y honor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti toda la creación te alaba, los cielos te alaban, todas las criaturas, las plantas, los planetas, las estrellas, emiten adoración a ti, al que ha creado de todo el universo. Como nosotros, simples criaturas, Señor, criaturas más de toda la creación que tú has hecho, no hemos de adorarte y alabarte, Señor. Venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, pero también con un corazón humillado, Señor, humillado ante tu santidad, humillado ante tu presencia, humillado, Señor, ante la perfección que tú emites, la perfección que tú eres. Oh Dios mío, pero también reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestra necesidad y dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que somos criaturas dependientes de ti, del Dios creador y sustentador. Tú eres el que sustenta a tu pueblo, tú eres el que lo guía, y hoy estamos adorándote por eso, Señor, rindiéndote gloria y alabanza a ti. Pero, Señor, en esa misma dependencia de ti reconocemos que te hemos fallado, que te hemos, Señor, deshonrado tu nombre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, hemos pecado, Señor, hemos transgredido tu ley con nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones, pero también, Señor, con las cosas que no hemos hecho, aún sabiendo que debemos hacerla. Oh Dios mío, te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por el don de la salvación, Señor. Gracias porque tú viste que nosotros estábamos limitados, Señor, por nuestra pecaminosidad. No éramos dignos de ser hechos tus hijos, no éramos dignos de estar delante de tu presencia, pero a ti te plació, Señor, por amor a tu nombre, escoger a un pueblo para manifestar tu honra, tu gloria, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Y ese pueblo es tu iglesia. Señor, perdónanos, perdona nuestras ofensas, perdónanos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos día tras día a poder mortificar nuestro pecado, a poder mortificar la carne. Que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, sea, Señor, llenándonos de tu palabra, llenándonos de Cristo, llenándonos, Señor, para llegar a esa estatura de varón perfecto, para que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestra vida día tras día, en el trabajo, en la escuela, la universidad, con nuestros vecinos, con nuestra familia incrédula, Señor. Que podamos reflejar, Señor, la imagen brillante, la luz de Cristo. Como Cristo nos dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Pero, Señor, a veces no somos la luz, Señor, sino que a veces nuestra vida se parece más a la oscuridad, más a la tiniebla. Rogamos por tu misericordia, Señor, para que seas tú dándonos el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que seas tú, Señor, dándonos esas obras en las cuales nosotros caminemos y andemos en ellas, porque aún en eso, Señor, tú te llevas la gloria, porque tú eres el que nos las da. Por medio de tu Espíritu Santo es que podemos vivir una vida santa, no es en nuestras fuerzas. Oh Señor, te pedimos por este culto, por este día, Señor. Te pido, Señor, por los que hoy estamos presentes acá,
para que seas tú teniendo misericordia de ellos y seas tú hablando a los corazones de cada uno de ellos por medio de tu palabra, por la palabra predicada, que ya pueda llegar viva y eficaz a cada uno de nosotros. Que, Señor, quita la incredulidad de nosotros, quita la apatía, quita, Señor, todo obstáculo que quiera impedir que la palabra pueda ser escuchada y entendida y también aplicada en nuestras vidas. Señor, te pedimos por la oración que hoy presentamos delante de ti. Te pedimos por la lectura de la palabra. Te pedimos, Señor, por la predicación, por los cantos congregacionales, por las ofrendas que hoy se darán. Gracias, Señor, porque todo esto lo hacemos para ti, la predicación de la palabra y la Santa Cena, Señor. Ayúdanos a hacerlo con un corazón de gratitud, un corazón humillado y un corazón que quiere rendirte honor y gloria. Permite que todo lo que hagamos aquí, Señor, las palabras que emitamos, los signos que le vemos, cantos que le vemos a ti, sean conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, para tu gloria, Señor. No nos permitas caer, Señor, en tentación de orgullo, en tentación de avaricia, de vanagloria, sino que siempre tengamos esa dependencia tuya, esa dependencia del Dios Trino, Señor. Ese Dios Trino que nos ha salvado, nos ha redimido, y Señor, nos justificó y nos santifica hasta el día final. Nos guardará, Señor, por medio del Espíritu Santo. Tú nos guardas hasta el final. Te damos gracias, Señor. Permite que todo lo que se haga aquí sea para tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, vamos a, ahora en la confesión pública, vamos a leer, vamos a escuchar lo que dice el credo de Atanasio. Este credo es uno de los credos de la Iglesia antigua, pero que explica muy bien lo que es la doctrina de la Trinidad, nuestro Dios Trino. Y dice así: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna en majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno, como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un increado y un incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor. Así la religión cristiana nos prohíbe que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente coiguales.
De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un solo Cristo, uno no por conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, en donde ha de venir a juzgar a los vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuentas de sus propias obras. A los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y a los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. Hermanos, esta es la fe que nosotros creemos. Meditemos en estas palabras y reflexionemos si realmente estamos creyendo en la fe universal del cristianismo, la cual emite y declara al verdadero y único y trino Dios. Vamos a pasar a los himnos. Vamos a entonar cánticos de alabanza a nuestro Dios. En el primer himno vamos a dirigirnos al himno número 12. Y leo el versículo con el cual se sustenta este himno. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43, 4. Himno número 12. Canta aleluya al Señor. Aleluya.
Así es, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú has obrado la redención en nosotros. Y la esperanza es que un día nos llevarás a ese reino eterno para vivir eternamente junto a ti. Vamos ahora a dirigirnos al himno 294. El himno 294. Cuán profundo es tu amor. 294. Qué maravillosas palabras la que evocamos con este himno. Cuán inmenso es el amor de Dios para con nosotros. Profundo, alto. Es tan alto que Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo nos puede separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Ahora pasemos al himno 353. $353, un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan 13:34. Mandamiento nuevo os doy.
se encuentre bien unido. ¿Y cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. ¿Y cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. En nuestro sentido de unidad y fraternidad con las demás iglesias, creyendo que somos una sola iglesia universal, vamos a estar orando por la Iglesia Bautista Sendas Antiguas en Bucaramanga y Sanquillo. Por su pastor Roberto Rodríguez, ha estado delicado de salud. Y por el hermano Juan Esteban Espinel, que también es maestro allí en estas iglesias. Hermanos, vamos a orar juntos por esta iglesia del Señor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque como hermanos, Señor, como un solo cuerpo podemos orarnos unos por los otros, Señor. Y así como un miembro se enferma, Señor, y todo el cuerpo lo siente, así, Señor, estamos como partes de un mismo cuerpo, Señor, el cuerpo de Cristo, orando por las iglesias hermanas. Señor, te rogamos por la Iglesia Bautista Sendas Antiguas, esta iglesia, Señor, que se encuentra allí en Santander, para que seas tú, Señor, sustentándola, seas tú, Señor, dándole hombres piadosos, seas tú dándole, Señor, el privilegio de poder extender tu reino, el poder de extenderse también como iglesia. Rogamos, Señor, por el pastor Roberto. Señor, a pesar de las dificultades de salud que ha tenido, todos los domingos, Señor, tú le das la fuerza para que él pueda ir a estas dos iglesias a llevar tu palabra. Ha sido un siervo fiel, ha sido, Señor, un siervo que ha hecho todo no mirando las cosas para él, sino ha puesto tu mirada en ti, Señor. Y todo esto lo hace por causa de tu evangelio, de tu reino. Rogamos por su salud, Señor. Rogamos para que seas tú dándole fuerzas en estos momentos, para que seas tú dándole, Señor, alivio, para que seas tú sustentando su fe. Y a pesar de estos momentos de dificultad, a pesar de estos momentos en donde su cuerpo se puede doler, él pueda encontrar refugio en ti, las fuerzas que le hace falta, Señor. Porque Señor, sabemos que en nuestra fuerza no podemos cumplir tu obra, cumplir tu mandato, pero tú nos has dado al Espíritu Santo, Señor, y creemos que tú le darás también las fuerzas a él, a tu siervo, Señor, para que él pueda seguir llevando tu evangelio. Rogamos, Señor, por su familia. Rogamos, Señor, para que seas tú proveyéndole, seas tú dándole provisión en toda cosa que haga falta. También rogamos, Señor, por el hermano Juan Esteban, para que tú seas instruyéndolo, para que tu Espíritu Santo sea enseñándole, Señor, de tu palabra. Dice que no tenemos necesidad de maestro. Señor, que tu Espíritu Santo sea llevándolo y guiándolo por la verdad de tu palabra. Sea guiándolo, Señor, y él pueda preparar las enseñanzas para las iglesias, para los miembros de la iglesia, Señor. Un mensaje entendible, un mensaje que el público lo pueda comprender, pero sobre todo que lleve la verdad de tu evangelio, que confronte al pecado y que exalte la gloria de nuestro Dios, la gloria tuya, Señor. Rogamos, Padre Celestial, para que seas tú sustentando esta iglesia, para que seas tú, Señor, proveyéndole buenos trabajos a los miembros, para que ellos puedan cumplir con el mandato de sostener a su iglesia. Como miembros de esta iglesia, ellos tienen la responsabilidad de también sustentarla, pero, Señor, rogamos para que seas tú
concediéndole trabajo. Si hay personas que no tienen trabajo, Señor, seas tú proveyéndolo para que ellos puedan cumplir con gozo, Señor, puedan cumplir con alegría, puedan adorarte por medio de esa ofrenda que dan a la iglesia, Señor, para la expansión y el mantenimiento, Señor, de estos hombres y de la iglesia como tal. Señor, también oramos para que seas tú colocando, avivando los corazones de estos miembros, para que ellos puedan avivarse y tener esa hambre y sed de tu palabra, pero no solamente que se queden ellos, sino que ellos la puedan compartir, ellos puedan, Señor, expandir tu evangelio, tomar la responsabilidad que tú nos has dado como iglesia de hacer discípulos, de predicar tu palabra, Señor, se pueda ver fielmente en esta iglesia bíblica Sendas Antiguas. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que tú también las responderás a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, vamos a pasar ahora a los diezmos y las ofrendas. Quisiera que leamos Mateo 6, capítulo 2 al 4. Dice: cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Este es un pasaje que ya hemos leído, pero que nos deja también un mensaje, y es: todo lo que nosotros hacemos no es ni para el pastor, no es ni para los hermanos, sino ¿cómo termina este pasaje? Para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros debemos hacerlo es para el Señor. Y esa es la intención que debe salir de nuestro corazón al momento de darlo para el Señor. Así que nuestro hermano Alessandro estará pasando por los puestos, y mientras tanto vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, Rey de los cielos, Señor de toda dádiva, a ti te damos gloria y honor por esta semana que tú nos has provisto, Señor, porque hemos tenido nuestro sustento diario, nuestro pan diario, Señor, aún nuestro vestido, Señor, nuestro calzado hemos tenido. No hay nada, no hay ninguna queja que podamos emitir, podamos levantar en contra tuya. Por el contrario, solamente hay palabras de agradecimiento y alabanza, porque tú nos has provisto, tú eres nuestro sustentador, tú eres el que nos da, Señor, el aliento para seguir. Pero aún reconocemos, Señor, que si hemos tenido un trabajo, que si hemos, Señor, tenido un ingreso, una fuente de ingreso, es por tu misericordia, Señor. Es porque todo esto proviene de ti. Ruego, Señor, por las personas de esta iglesia, para que seas tú sustentándola. Si hay alguna persona que falta de trabajo, seas tú proveyendo un trabajo, para que ellos puedan también, Señor, con gozo cumplir las responsabilidades que como miembro tenemos, Señor. Como miembros de una iglesia tenemos la responsabilidad de sustentarla, pero no creyendo que nosotros lo hacemos, Señor, sino reconociendo que eres tú, por medio de nosotros, que nos provee el que tú sustentas a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos ahora a pasar a el tiempo de la palabra. Entonces vamos a recibir a nuestro hermano Rafael, que nos trae la palabra el día de hoy. Buenos días, amada iglesia. Buenos días. Un placer poder estar aquí reunidos como iglesia nuevamente, adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vámonos directamente al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2,
versos 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribo un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Como bien sabemos, desde hace unos domingos para acá estamos llevando una serie acerca de los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, que abarca el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Ya dimos una introducción, ya vimos la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia el domingo pasado de Esmirna, y ahorita vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hemos visto lo que significa ciertas palabras para poder entender los mensajes que hemos dado. Por ejemplo, qué significa las 7 estrellas, qué significa los 7 candeleros o candelabros, qué significa los ángeles a quien van dedicados los mensajes. Y hemos visto la estructura de los mensajes en cada mensaje del Señor a las iglesias. Por ejemplo, el Señor comienza identificándose en el primer verso cuando se dirige a la iglesia. Por ejemplo, aquí se dirige el que tiene la espada de doble filo en su boca, dice esto. Pero anteriormente en Éfeso decía el que tiene las 7 estrellas en la mano, y así el Señor se va identificando. Vemos una identificación. En segundo lugar, vemos un elogio a la iglesia por la fidelidad en ciertas cosas, en aquello, pero también vemos después un reproche. El Señor exactamente ve qué tiene mal cada iglesia. Después vemos una advertencia, y muchas veces el Señor lo amenaza, pero al final vemos una promesa de parte del Señor a las iglesias, ¿cierto? A excepción de Esmirna, el Señor no tiene reproche, más bien tiene palabra de aliento, porque es una iglesia que permanece fiel o permaneció fiel aún en medio de las persecuciones, aún en medio de que lo estaban asesinando, incluso teniendo el mismo pueblo judío en contra, muchos de ellos, la persecución a los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así abarca cada mensaje a estas iglesias. Esa es la estructura. Hoy nos toca ver la iglesia en Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y vamos a ver precisamente la misma estructura. Vemos que el Señor se presenta, vemos que los elogia, verso 13, verso 14 y 15, vemos que el Señor los reprocha, en el verso 16 los reprende y lo amenaza, y en el verso 17 vemos la promesa. Y así lo vamos a ir manejando durante estos mensajes, si el Señor así lo permite. Ahora bien, para ponerlo en contexto, en primer lugar, he decidido llamar pues, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana. Mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso del mensaje, el por qué la iglesia mundana. Si bien sabemos, el libro de los Hechos no registra la fundación de la iglesia en Pérgamo, como lo hace con otras iglesias, ¿cierto? Lo que podemos imaginar que cuando Pablo en su segundo viaje misionero, que pasó por Misia, que es una región que estaba en la iglesia de Pérgamo, pues probablemente en esa predicación
fuese fundada la iglesia. Recordemos en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 19, que Éfeso se convirtió en la metrópoli del evangelio. De acá comenzó a ser predicado el evangelio a toda Asia. Probablemente esta iglesia nace de esa gran predicación que hubo en aquel entonces, en la primera generación de la iglesia de Éfeso, probablemente. No sabemos con exactitud cuándo se forma, dónde, y quién la forma. Esto es lo que creemos, que en la predicación del segundo viaje misionero de Pablo, pues se forma esta iglesia, a un hermano la forma, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que ya para el tiempo del apóstol Juan, cuando escribe la carta, ya estaba. Y recuerda que aquí estamos escribiendo ya no a la primera generación, sino probablemente a una segunda o a una tercera generación de esta iglesia. Habíamos visto que tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de Esmirna eran importantes en el ámbito de los negocios, de la comercialización. Pérgamo no era tan importante en el asunto de comercialización, no era una ciudad portuaria, pero en los asuntos políticos y religiosos sobrepasaba a Éfeso y a Esmirna, según la historia. Pérgamo era conocida como un centro religioso con templos dedicados a 5 deidades. Teníamos a Zeus, también llamado Júpiter, tenemos a Atenas, tenemos a Dionisio y tenemos a Asclepio o Esculapio. Nombre rarísimo. Y también, por último, tenemos al mismo César, al emperador. Estos eran los 5 dioses, incluyendo al emperador, que se adoraban en la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad alta, cualquiera veía ese gran templo donde se adoraban a esos dioses. Muchas personas de todo el mundo antiguo venían a Pérgamo, o sea, cuando digo todo el mundo me refiero a los paganos e idólatras. Venían a Pérgamo a adorar a estos dioses. El dios que ellos tenían como su mayor deidad era Esculapio o Asclepio. Era el dios de la sanidad. Hoy mantenemos realmente el símbolo de ese dios, porque el símbolo de él era una serpiente, y muchos venían a estos templos y se acostaban y amanecían allí pensando o esperando que una serpiente le pasase por encima. Habían serpientes no venenosas, esperando que una serpiente le pasase por encima, entonces ellos recibieran la sanidad, porque las serpientes representaban en sí el mismo Dios. Si se dan cuenta, hoy el símbolo de la medicina que tenemos, ¿cuál es? Es como un básculo con una serpiente. Ese símbolo viene de acá, de este dios Esculapio, de la iglesia de la región de Pérgamo. De ahí viene ese símbolo que hoy vemos en todas las clínicas, en todas las puertas, que vemos que es como un básculo con una serpiente. De acá viene. Entonces, ese es el desarrollo de la iglesia. Aquí se desarrolla la iglesia en este contexto pagano, en este contexto religioso e idólatra. Aquí es que la iglesia de Pérgamo está ubicada, para dar un contexto. Aparte de esto, ¿cuál era el problema mayor que tenía la iglesia con esa adoración de ídolos? Bueno, que tanto a Zeus como a Esculapio o Asclepio, el dios de la sanidad, tenían el nombre, y también del César, tenían el sobrenombre de Salvador, y César, Señor. Para los cristianos era difícil llamar Señor o Salvador a esos dioses, porque para ellos solamente Salvador y Señor era Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana primitiva era esto: no se acomodaban a esos dioses ajenos, no se acomodaban a este paganismo, a esta idolatría que tenían, a la adoración de esos dioses, la cual la ciudad de Pérgamo adoraba. Y eso era uno de los mayores problemas, porque estaban en contra del sistema, del imperio, por así decirlo. Ahora bien, ¿podemos ver nosotros hoy día este mismo sistema operando en contra de la iglesia? Sí, mis hermanos, es el mismo sistema. Quizá no tenemos un templo a Zeus en la esquina, quizá no tenemos un templo de Artemisa por acá, quizá no tenemos un templo del dios de la sanidad por allá, o del dios del vino por acá, pero tenemos otros templos, y probablemente no son físicos, probablemente son abstractos, como filosofías, como ideas,
como pensamientos. También tenemos sistemas políticos y de gobierno en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única institución en contra de un sistema corrupto e inmoral que tenemos hoy. Nosotros vivimos exactamente bajo una opresión a la iglesia. Probablemente en otros lugares mucho más, por ejemplo en Oriente. ¿Cuántas personas cristianas, misioneros, no mueren diario? Porque no se rinden o no se sublevan o no le dan honor a ciertas posturas o religiones paganas o dioses paganos que tienen otras religiones u otras ciudades. Vemos el mismo sistema operando en nuestro tiempo, mis hermanos. Los mismos ideales, los mismos pensamientos. ¿Por qué digo los mismos? Porque todos están en contra de la iglesia. ¿Por qué hoy tanto ataque a la iglesia? Especialmente a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es la única institución en contra de todas estas ideologías. Y ojo, que lo que voy a decir es fuerte, y nosotros muchas veces estamos aceptando estos cultos ya dentro de nuestras iglesias. De eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces vemos que en ese contexto pagano es donde se está desarrollando la iglesia de Pérgamo, un contexto donde tienen a los paganos en contra porque ellos no quieren adorar, pero la mayor amenaza de los cristianos es el emperador, porque al emperador había que hacerle un culto una vez por lo menos al año, donde se le dijera que él era Señor, donde se reconociera que él era el Kyrios, el Señor, que es la palabra que se utiliza para referirse a Jesús. Entonces, esto chocaba con los cristianos. ¿Por qué era la mayor amenaza? Porque enfrentaban a ser despedidos de su trabajo, a quitarle todos sus bienes y como fin último, la vida. Porque acuérdense que a quién era que llamaban ateos en el primer siglo, eran los cristianos. ¿Por qué? Porque no creían en otros dioses, no creían en los dioses que el sistema, que el imperio en ese momento tenía. Y a lo que se les llamaba ateos eran los cristianos. Interesante, ¿cierto? Entonces vemos este gran problema que enfrenta la iglesia, porque es una amenaza constante, es una amenaza todos los días. Están amenazados a perder la vida todos los días. Y probablemente vemos que la iglesia siempre estuvo amenazada como a desaparecer por estas persecuciones, porque no se adecuaban a ese sistema, al gobierno, al sistema político que tenían. Y vemos como que es Satanás como que va ganando terreno. Pero no, mis hermanos, Dios tiene el control del asunto. Y eso lo vimos ¿dónde? En la introducción, porque el Señor es el que dice: yo tengo los 7 candelabros en la mano, las 7 iglesias, yo soy que las sostengo, aunque pudiera parecer lo contrario. Y es en este contexto donde está esta iglesia, un contexto peligroso, mis queridos hermanos. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver entonces la introducción del Señor, el que escribe, el que expone el mensaje a través del apóstol Juan. Y dice el verso 12: y escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y esta palabra la estudiamos anteriormente. ¿Qué significa realmente que tenga la espada en la boca y que sea de 2 filos? Ya esto lo vimos en la introducción. Esto lo vimos en el capítulo 1, verso 16. Eso es una señal de juicio. También lo vemos en el capítulo 19, verso 15 del mismo libro de Apocalipsis. Es una señal de juicio que el Señor está amenazando a las naciones, que viene un juicio inminente. La pregunta es interesante que el Señor le hable de un juicio a una iglesia. Claro. Porque el Señor entonces esto es amenazante, esto no es algo positivo. El Señor le está diciendo exacto, le está metiendo una advertencia a la iglesia de Pérgamo. Esto no es bueno, esto no es positivo ni del cual podemos reírnos. Mientras la otra se presenta de otra forma, aquí se presenta como un ejecutor de juicio en una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo
a pesar de que el Señor la elogia, y la vamos a ver más adelante, estaba aceptando ciertas conductas, muchos hermanos, que no deberían aceptar. Y de hecho leemos que dice, y ustedes están reteniendo la doctrina que yo aborrezco. O sea, la iglesia está en la mira del Señor con un juicio inminente. La iglesia de Pérgamo. Se estaban dejando influenciar ya por estas esculturas maravillosas, por estos ritos, por estas inmoralidades que vivían. El Señor la tiene amenazada a la iglesia. Vamos a ver en primer lugar, antes de el elogio. Verso 13, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve y repite: donde mora Satanás. El Señor comienza dándole buenas noticias. El Señor comienza: tú retienes mi nombre, a pesar de este contexto pagano, a pesar de este contexto idólatra que vive la ciudad de Pérgamo, a pesar de las constantes amenazas, a pesar de las persecuciones del emperador en el momento, eres fiel a mi nombre. A pesar de todo esto, no reconoces a otros dioses como tu Salvador, no reconoces al César como tu Señor. Y el Señor le está elogiando esto. Retienes mi nombre, tú preservas mi nombre y no te, por así decirlo, no te vendes a otros dioses, no te das a otros dioses, no vas detrás de otros dioses. Y el Señor le está reconociendo esto a la iglesia. Algo bueno de la iglesia: permanece fiel a su palabra. Ese es el elogio, ¿cierto? Pero hay algo interesante. Yo conozco tu obra, donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa el trono de Satanás? Lo que está permitiendo la iglesia. ¿Acaso el trono de Satanás es un lugar, un cuartel que diga: ese cuartel de Satanás, aquí mora Satanás y sus demonios? No, mis hermanos, esto es algo simbólico. Ya en el contexto que venimos hablando, lo que significa realmente es a este contexto que el Señor se refiere, en este contexto pagano, idólatra, de persecución, de amenaza a los cristianos. Esto es lo que reconoce como el trono de Satanás. No es que es un lugar específico, que aquí está el cuartel general de Satanás, no, sino por todas estas idolatrías, por todos estos ritos inmorales en contra de la iglesia, en contra de su palabra, en contra de los cristianos, de aquellos que profesan ser cristianos. A esto se le llama el trono de Satanás, donde mora Satanás. O sea, ustedes están en una zona, por así decirlo, de alto riesgo, y aún así están reteniendo mi nombre, aún así son fieles a mi nombre. Y podemos ver y podemos decir, como decía ahorita, probablemente, pero la iglesia de Cristo está en constante decadencia. Vemos que la amenazan, vemos que esto y aquello. No, mis hermanos. Incluso la palabra trono, y cuando leemos el Apocalipsis, vemos que es la condenación del mismo Satanás y la exaltación de la iglesia. Aunque pareciera lo contrario. Incluso la palabra tronos en Apocalipsis aparece 42 veces. 40 se refieren a Jesucristo y 2 se refieren a Satanás. 12:13, que fue que leímos, 2:13, y el 16:10. En resumen, o en otras palabras, no es Satanás que tiene el control, es Dios, aunque pareciese lo contrario. Entonces, cuando se dice el trono de Satanás, mis queridos hermanos, es a esto lo que se refiere realmente. Otros lo dicen de esta forma. Muchos creen que es por el Dios Esculapio que vimos, el de la serpiente, porque ¿qué representa la serpiente en la Biblia? A Satanás, la serpiente antigua, quien engañó a Eva en el Edén, etcétera, etcétera. Muchos dicen que por esto, y como era el Dios más exaltado y más adorado en Pérgamo, muchos dicen que a esto se refiere el trono de Satanás.
Otros dicen que es por el poder realmente que tenía el emperador en todo el imperio y esta gran amenaza que tenían los cristianos. Entonces, ese poder de poder acabar, por así decirlo, la iglesia en Cristo es también lo que se le llama el trono de Satanás. Muchos están de acuerdo con esta postura. Es el poder de acabar la iglesia. Es el poder de este sistema en contra de la iglesia. Esa es la postura o lo que significa realmente el trono de Satanás en esta parte. Ahora bien, dice el mismo verso: y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No se nos dice mucho de Antipas. Se limita a esto. Ahora, según la tradición, Antipas pudo haber sido el pastor de esta iglesia en Pérgamo. ¿Cómo murió Antipas? Según la tradición, dentro de un becerro de bronce, lo pusieron a calentar y lo metieron a asar ahí dentro. Según la tradición, por no negar mi fe. Y escuchen cómo el Señor mismo le llama. El Señor le da un nombre que Él mismo se atribuye: el testigo fiel. Interesante. Dios le da un nombre a Antipas que el mismo Señor, Él mismo se atribuye: mi testigo fiel. Vean qué tan grande era la persecución, cuán amenazante era para los cristianos esta época, que muchas veces por no negar el nombre de Cristo lo mataban, lo asesinaban, le quitaban la vida de la peor forma. De la peor forma, porque era para que sufrieran. Porque a usted entrarle a un becerro de oro, hermano, hasta que se hace, hasta que se frite, como dicen acá, ¿sabe el sufrimiento que se soporta? Poquito a poquito asándose. Así murió este hombre por no negar la fe en Cristo, mis hermanos. Eso nos le hace pensar en nosotros en este tiempo. ¿Estamos nosotros reteniendo realmente la fe? ¿Estamos nosotros realmente reteniendo el nombre de Cristo hoy día? Cuando nos vemos amenazados, cuando nos imponen una doctrina o una postura o una filosofía o nos imponen una enseñanza en contra de la Biblia, ¿nosotros retenemos el nombre de Dios o simplemente se nos olvida? ¿O somos fieles como Antipas, que prefirió dar su propia vida antes de negarlo? Y hasta ahorita, gracias al Señor, en esta parte de nuestro mundo, en la parte occidental, no tenemos tanta amenaza ni que nos van a quitar la vida por ser cristianos. Y aún con esa oportunidad que tenemos, negamos el nombre de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo lo negamos? Hermano, cuando usted está con su familia, cuando usted está en la universidad, cuando usted está en cualquier lugar y comienzan a hablar de Cristo o comienzan a hablar de otras cosas que usted sabe que está mal y usted calla, usted está negando el nombre de Cristo. Porque usted no está apoyando lo que Él está diciendo explícitamente, no, pero implícitamente sí, el quedarse callado. Todos los días nosotros negamos el nombre de Cristo. Y leemos la historia de Pedro. Oh, Pedro negó al Señor antes de ganar el gallo, y simplemente la leemos, hermano. Al leer esa historia debemos sentir pesar en nuestro corazón, porque todos negamos al Señor, todos los días, en algún punto lo negamos. Al leer la historia de Pedro, debemos sentir pesar en nuestro corazón. Cuando el gallo cantó, dice Pedro, según la Biblia, que Pedro se arrepintió amargamente, le dolió haber negado al Señor. Cuando yo leo esa historia, yo debo arrepentirme amargamente, debe dolerme, porque todos los días negamos al Señor. Todos los días, mis hermanos, negamos al Señor. Y eso debe dolernos a nosotros, como cristianos, que nos llamamos Él. Nosotros no hacemos como Antipas, nosotros no hacemos como otros mártires, que vemos que prefirieron dar su vida por amor a Cristo. No, preferimos negarlo porque así yo le caigo bien a fulano. Así yo no ofendo a mi primo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mi profesor. Yo no lo ofendo. Porque eso me da temor. Temor debe darte que la espada de Dios te esté apuntando. Y que haya un juicio de encima de nosotros por negar el nombre de Cristo.
Porque la misma Biblia dice que horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Y muchas veces decimos, no, porque ese era el Dios del Antiguo Testamento que ejecutaba unos juicios malignos y terribles. El Dios del Nuevo Testamento no es así. No, déjame decirse, es peor. Así como lo escuchan, es peor. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pecaba y Dios metía el juicio de una. Así, de una. El pueblo de Dios pecaba, juicio de una. Ahorita dice que estamos acumulando ira para el día de la ira. No, eso debe dependernos de pensar. Estamos acumulando ira para el día de la ira. Y la iglesia no está exenta de eso. Porque Dios quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y de la forma que Él tenga que purificarla, lo va a hacer. Porque es su iglesia. Es su iglesia, mis queridos hermanos. Y esa espada que está apuntando la iglesia de Pérgamo, hoy está apuntando a aquellas iglesias que están vendiéndose y que están prostituyendo la doctrina de Cristo. Porque eso es fornicación. Cuando yo acepto otra doctrina que no es la de Cristo, eso es fornicar. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel lo pagó muy caro. Muy caro, mis queridos hermanos. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos reteniendo la fe o estamos negando la fe? Porque el negar la verdad es negar a Cristo. Porque ¿quién es la verdad? Bueno, es un problema. Y por eso es el juicio. Sobre no solamente las naciones que están en contra de la iglesia, sino sobre la iglesia también. Porque la Biblia dice que Él es un Dios justo. Y si Él no castiga el pecado, entonces no sería un Dios justo, ni santo tampoco. Eso es algo que debería ponernos a pensar a nosotros. Porque es que muchas veces leemos la Biblia y le pasamos por encima. A Pedro le dejó al Señor. Sí, pero dice que Pedro después se arrepintió amargamente. Y nosotros lo hacemos todos los días, mis queridos hermanos. Cuidémonos, revisémonos nosotros hoy, todos los días, cómo estamos delante del Señor. Que si es posible que tengamos que dar la vida, literalmente, por la palabra del Señor, mis hermanos, que así sea. El problema es que le tenemos demasiado cariño a las cosas del mundo. Le tenemos demasiado cariño a nuestras posesiones mundanales, que son pasajeras. Una persona puede durar aquí 200 años y eso es nada, cuando usted lo compara con la eternidad. Eso no es nada, pero nos da temor, nos da miedo, porque yo tengo muchos planes. Pero si fulana y fulano, y tengo por encima de Dios, yo tengo mis planes y visualizo mi futuro. Cuando la Biblia no me dice eso. Cuando la Biblia me dice que mi gozo es deleitarme en el Señor, cumplir sus mandamientos si lo amo. Bueno, eso es lo que me dice la que yo leo, me dice eso. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con esto. Esto es un mensaje fuerte a la iglesia de Pérgamo. El Señor aquí nos está relajando. Amén. Dice entonces, este es el elogio. Ustedes retienen mi nombre, ¿cierto? Vamos ahora a la amenaza, el reproche y después de la amenaza. Versos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si vemos un contraste acá con la iglesia de Éfeso, el Señor le decía: y ustedes aborrecen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Pero aquí no la aborrece la iglesia, la retiene. Porque eso el Señor le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Retener es como aceptar. Ustedes aceptan esa doctrina, la que yo aborrezco. ¿Se están dando cuenta entonces por qué el juicio inminente sobre esta gente? Ahora bien,
El apóstol Juan aquí no se empeña en explicar quién era Balaam, quién era Balac. No, porque ellos conocían esta historia. Nosotros la conocemos. Eso está en Números, del 22 al 25. Balaam, un falso profeta, el cual se vendió al rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y por 3 ocasiones que quiso Balac que maldiciera al pueblo de Israel, el Señor no lo permitió, al contrario lo bendecía. Entonces, si lo bendecía, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué menciona aquí la palabra Balaam? Como Balaam. Oh, porque astutamente Balaam hizo que el pueblo de Israel cayera en pecado y en fornicación. Lo persuadió como con mujeres moabitas, con prostitutas moabitas, para que se metieran al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se pervirtiera. El profeta. A eso se refiere directamente a la historia literal que pasó acá. Entonces, ¿por qué le llama el apóstol acá a lo que retienen la doctrina de Balaam? Porque habían personas que estaban haciendo que la iglesia aceptara todos estos ritos paganos, todas estas inmoralidades sexuales, y aceptaran todo lo sacrificado a ídolos. Es cierto que Corintios nos dice que todo depende de la conciencia, el comer ciertas cosas. Ahora bien, el ir a esos lugares paganos donde se sacrificaban los ídolos y comer esa comida, ahí significaba que tú estabas aceptando eso. A eso es que se refiere. Entonces, así como Balaam hizo que el pueblo de Israel se pervertiera y le costó la muerte de 24,000 israelitas, incluyendo muchos líderes. Si seguimos leyendo la historia, el juicio de Dios fue inminente para el pueblo de Israel porque se pervertió a una magnitud, fornicación, todo. Y la mano de Dios vino, juicio, 24,000 de un fuetazo, incluyendo líderes. Entonces, contra esta herejía, el Señor está diciendo, ustedes están aceptando esto. Ojo, no era toda la iglesia, eran algunos cristianos, bueno, no cristianos, se llamaban decir cristianos, aceptaban el culto, aceptaban los ritos y hacían todas estas perversidades y estaban en la iglesia. Ahora bien, ¿por qué el juicio del Señor contra la iglesia completa, aún con aquellos que son cristianos? Porque esos que son cristianos estaban aceptando lo que estaba pasando en la iglesia y no lo estaban disciplinando. Uno hacía el pecado y el otro se quedaba callado, entonces formaba parte de esto también. Ese era el problema que pasaba en la iglesia del Pérgamo. Y es el que pasa exactamente ahorita. ¿Cuántos hermanos y cuántas iglesias conocemos que están en un pensamiento errado, que están aceptando cosas que la Biblia no acepta? Más bien, como dice el Señor, que yo aborrezco, que la Biblia aborrece, y nos quedamos callados. Y es por lo mismo que le dije ahorita, porque puede ser un gran líder, porque puede ser una persona que yo respeto. Mis hermanos, la palabra del Señor es la misma de ayer, hoy y siempre. Nunca va a estar de acuerdo con lo que está en contra de la misma palabra. Hoy vemos como ideologías, como prácticas mundanales, por eso el título de la iglesia mundana. Hoy vemos las iglesias de hoy día también tratando de buscar personas. Ya no predican contra la mundanalidad, porque es más fácil porque yo lo que quiero es tener ahora muchas personas. Y no personas que realmente sirvan a Cristo. Yo quiero que mi iglesia se vea llena porque yo quiero generar mucha plata. Ese es el pensamiento de muchos, lamentablemente, de lo que se predica en la teología de la prosperidad. Y lamentablemente hoy hay iglesias que se sienten cómodos haciendo esto. Y adivinen qué. La misma espada de 2 filos que estaba apuntando a esta iglesia, está apuntando a cada iglesia hoy día. Eso debería ponernos a pensar y a temblar a nosotros los cristianos. Porque es un juicio inminente que viene para la iglesia, mis queridos hermanos. No solamente para los que están en contra de la iglesia, sino a aquellos que aceptan eso, los que están en contra de la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas hoy día que tenemos? Nos salen, yo decía ahorita, no solamente en la sopa, hermano.
ya que en los anuncios, en las publicidades, ya no quieren meter todo, mis queridos hermanos. Y la iglesia hoy en día está aceptando. ¿Cuáles son las cosas? A la agenda globalista, que abarca que el progresismo, esto del feminismo, esto de la ideología de género, y no solamente eso, porque estamos muy enfocados en eso, pero no solamente eso. Hay muchas cosas que hoy están permeando la iglesia eficazmente y nosotros lo estamos dejando pasar, porque eso no es nada. Y la Biblia lo condena. Y tú sabes que la Biblia lo condena, pero lo estás aceptando. Entonces tú eres cómplice de eso. Y tú sabes cuál era el peor peligro de esta gente. Que cuando se quedan callados, niegan a Cristo. Niegan la verdad de Cristo y aceptan esas cosas que están pasando y que están sucediendo. Por eso vemos tantas iglesias hoy que se llamaban cristianas. Hoy vemos casando personas del mismo sexo, aceptando todos estos pensamientos raros. No sé si han escuchado sobre la evolución teísta, que es específicamente el pensamiento de evolución, pero que fue Dios que lo llevó a cabo. Solamente agregan más Dios, pero es el mismo pensamiento. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? ¿Estás tú en contra de eso o estás a favor o eres de lo que te queda callado? Porque probablemente es una persona que tú estimas, probablemente es un pastor, probablemente es un gran líder. Si te estás quedando callado contra eso, eres cómplice de eso. Y por eso a Antipas le costó la vida, porque no quiso ser cómplice de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y no Antipas, muchos mártires. De hecho, los discípulos mismos de Jesús, los apóstoles, el único que tuvo una muerte digna, podríamos llamarlo así, fue el apóstol Juan, después de ser librado de una olla ardiendo en aceite. Los otros, ¿cómo murieron? Decapitados, crucificados, apuñalados, echados, ya estoy generalizando, echados a las fosas de los leones para que lo devoraran, por no negar la fe, por no venderse a otros dioses, por no aceptar el pensamiento mundano. Y eso a nosotros nos causa miedo. Eso a nosotros, pues, ¿cómo voy a poner yo mi vida? Es más fácil aceptar la doctrina porque la vida sigue igual. Mis hermanos, esto debería ponernos a pensar a nosotros como cristianos. Ahora, ya se le olvidó por qué se le llamaron cristianos a los primeros cristianos y dónde fue y el por qué. Hechos 11:36 me parece. Dice que se les llamó cristianos porque andaban como Cristo, predicaban como Cristo, hablaban como Cristo y se llamó cristianos. ¿Estás tú predicando como Cristo, andando como Cristo y haciendo las cosas que Cristo dice para ser digno de ser llamado cristiano? A veces te has puesto a pensar en eso. ¿O eres de lo que prefiere llevar un evangelio light, suave? Porque estamos en el siglo XXI. Bueno, la Biblia me dice que Dios es un Dios sin variación y que no cambia. Y que es el mismo por los siglos de los siglos. Y estas palabras yo sé que no son buenas ni bonitas, son duras. Pero las necesitamos. Porque se nos olvidan a veces. Se nos olvidan a veces. Y el verso 16, que es la advertencia, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Cuando aquí dice vendré a ti y después dice y pelearé con ellos, este es un juego de palabras griega, significa la iglesia completa. No a un pedacito de la iglesia, no solamente a una parte de la iglesia, es a la iglesia completa, porque el primer versículo que leímos, que fue el verso 12, dice que está con una espada de dos filos, es amenazante a la iglesia. Mis queridos hermanos, esto es una palabra fuerte del Señor para nuestras iglesias hoy. Ese mismo mensaje de la iglesia de Pérgamo es el mismo mensaje a nosotros hoy. Nosotros queremos ser demasiado amigos del mundo hoy día. Queremos aceptar muchas cosas del mundo y estamos negando
estamos negando la fe del Señor. Lamentablemente es lo que estamos haciendo. Estamos aceptando cosas que no deberíamos aceptar. Y la Biblia nos insta cada vez, si usted se da cuenta, cuántas veces nos reprende el Señor de que no seamos amigos del mundo, de que nosotros no pertenecemos aquí. Y Santiago lo pone más claro, dice, y aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Decía nuestro hermano Samuel ahorita que nosotros somos la luz del mundo. Y lo somos, mis queridos hermanos. Y es increíble que cuando la Biblia nos llama la luz del mundo, en Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que está en mí no está en tiniebla. Es interesante que la misma palabra que Juan utiliza ahí para luz, es la misma palabra que el mismo Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo. Es la misma palabra. Jesús utiliza esa palabra para referirse a Él y para referirse a nosotros. ¿En qué sentido? En que la luz que debe de brillar a mí es la de Cristo. Cristo es el que debe de brillar a mí en este mundo lleno de contaminación, en este mundo lleno de paganismo, en este mundo lleno de personas en contra de la palabra de Dios, en este mundo incluso de cristianos que están muchas veces en contra de la palabra de Dios. La luz que brilla en mí, que no es mía, es de Cristo, es la que debe permear esas cosas, aunque mi vida se encuentre en peligro, mis hermanos. Porque yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo tengo que hacer las obras que Cristo hizo, caminar como Cristo hizo, para ser digno, ser llamado cristiano, mis hermanos. Ser cristiano, si usted se pone a investigar esa palabra, usted no sabe el peso que eso significa tener encima. No es como yo decir, yo soy del partido de fulano, no. No es para identificarme con un grupo, no. Ser cristiano no es para identificarse con un grupo de evangélicos protestantes, no. Ser cristiano es hacer las obras que Cristo hizo, mis queridos hermanos. Eso significa ser cristianos. Y hoy en día debemos tener nuestra identidad más definida que nunca. Porque hoy en día estamos teniendo la misma lucha, estamos teniendo las mismas amenazas, estamos teniendo los mismos principios que ellos tenían allá. Eso fue para la iglesia de Pérgamo, sí, pero es para la de nosotros también hoy. Porque estamos viviendo lo mismo hoy día. ¿Estamos viviendo realmente como deberíamos vivir? ¿Estamos siendo cristianos realmente? ¿O simplemente estamos aceptando lo que el mundo nos dice? Y esa es nuestra ideología hoy día. Si no es así, dice el Señor, arrepiéntete. Porque si no, vendré contra ti con la espada que tengo en mi boca y te juzgaré. Eso es lo que el Señor está diciendo a esta iglesia. No es un mensaje lindo, mis queridos hermanos. No es un mensaje, yo te amo, iglesia. Ven, tú estás mal, pero está bien. No es ese. No es ese. Yo les decía una vez que el amor de Cristo no se manifiesta pasándole pañito tibio. Se manifiesta castigando, advirtiendo, purificando a la iglesia. Porque la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia sin mancha y sin arrugas. No es con ropa estrujada, no, es blanca, sin una manchita. Y para eso tiene que purificarla, no importa el costo. Y por eso vemos que la iglesia durante nuestra historia, vemos como iglesia también se han entregado a todas estas filosofías, a todos estos ritos. Y vemos cómo la iglesia misma en la historia ha caído a un nivel inmoral y espiritual como usted no se imagina. Mayormente la llamada era medieval, se le llama el oscurantismo. La iglesia, la etapa más oscura y vergonzosa de la iglesia fue esa etapa. La iglesia había caído a un nivel inmoral como usted no se imagina. Tanto en la sexualidad, en lo político, en todo. Los papas vivían con mujeres casadas, lo que representaba la iglesia. Se le llegó a llamar la pornocracia papal a la iglesia de Cristo, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para retener
la doctrina del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para retener el nombre del Señor? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano? Y que esto sea una palabra que te anime, no que te entristezca, sino que te anime. Si no lo estoy haciendo, me voy a arrepentir, voy a llorar amargamente como Pedro. Voy a buscar de tu presencia, voy a leer tu palabra. Quiero llenarme de tu Espíritu Santo para yo retener tu palabra. No importa qué tan amenazante sea el sistema, no importa qué tan amenazantes sean las personas que están cerca de mí. Yo quiero retener tu nombre. Yo no quiero negarte. Yo quiero serte fiel. Ese debe ser nuestro anhelo y deseo, mis queridos hermanos. Y aquí está el elogio, la amenaza. Pero en el verso 17 está la promesa. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La palabra al que venciere lo hemos ya venido estudiando, porque se repite en otros mensajes. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, cuando dice arrepiéntete, a la iglesia de Éfeso también. ¿Quiénes son los que van a vencer, mis queridos hermanos? Son los cristianos, los que están en la mano del Señor. Esos son los verdaderos. Porque hay muchos hoy que se dicen ser cristianos que no lo son. Cuidémonos de aceptar cosas del mundo. Cuidémonos de hacernos amigos del mundo. No es que usted va a hacer ahorita juzgar, no, tú eres del mundo y yo soy cristiano. No es que usted quiera hacerse el más santo, sino es aceptar su pensamiento, su filosofía. Y cuando tenga que debatirla para defender el nombre de Cristo, hágalo. Que lo tachen de fanático, que lo tachen de religioso, que lo tachen como quieran. Pero que Cristo lo tache como fiel a usted. ¿Quiénes son los que van a vencer? Los verdaderos cristianos. Después sigue diciendo, y cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es, presta mucha atención a lo que yo estaba diciendo. Eso es importante. El que tiene oído, oiga, que entienda este mensaje, que lo ponga en práctica. Esto es como que estas palabras son importantes. No las pierdas de vista. Estoy parafraseando más o menos lo que significa. Y después dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Otra vez volvemos al Antiguo Testamento, que caía del cielo. Maná, pan con sabor a miel. ¿Quién es nuestro maná hoy día, mis queridos hermanos? Porque aquí dice, y le daré, al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido, mis hermanos? El maná escondido es Jesucristo. Ya no tenemos que esperar que caiga pan, ya lo tenemos en nuestro corazón, está en nuestra vida morando. Nosotros somos su templo y nosotros tenemos la oportunidad de comer del maná todos los días, a toda hora, porque el maná ya está en nosotros, es Cristo Jesús. Él es nuestro maná escondido. Él es nuestro maná escondido. Entonces, mis hermanos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a avivar ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de anhelar su palabra, de vivir por él, de aprender más de Él, de sujetarnos más a Él, de vivir la vida como Él quiere que yo la viva. Amén. Y al final termina diciendo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribo un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa entonces la piedrecita blanca? En forma sencilla, a los atletas que ganaban los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca, que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor a los vencedores. Solamente los vencedores recibían una piedra blanca para poder entrar a la fiesta de honor. ¿Ven más o menos ya por dónde voy? A los vencedores, por eso el Cristo dice más atrás, al que venciera.
¿Quiénes son los vencedores, mis queridos hermanos? Los cristianos, los verdaderos. Los verdaderos cristianos. ¿Qué se nos va a dar a nosotros entonces? Miramos acá, el boleto de entrada al cielo. El boleto de entrada al cielo. ¿A través de quién? Hermanos, nosotros somos los vencedores en Cristo, mis hermanos. Y a veces lo tenemos por poco. A veces no ni siquiera pensamos en eso. Hermano, usted tiene el privilegio más grande, que usted es digno de ser llamado hijo de Dios. El cargo más grande de este mundo no es comparable con ese que usted y yo tenemos. Pero como hijos de Dios también tenemos responsabilidades. Porque cada cargo tiene su responsabilidad. El ser hijo de Dios también la tiene. Y nuestra victoria y nuestro pago va a ser mucho menor. Pero tenemos que estar listos para no negar, para no inclinarnos a dioses ajenos y preservar la palabra del Señor, identificando quiénes son realmente los que están en contra de la iglesia. Y si tenemos que disciplinar acá, tenemos que hacerlo sin importar a quién sea. ¿Qué es el pastor? El pastor es un hermano suyo y mío, y es un hijo del Señor igual. Que es un líder. No importa si está haciendo la cosa mal, mis hermanos, le está haciendo mal. Aquí dice que cuando Dios mató a 24,000, se llevó a muchos líderes. No le importó quiénes fueron, lo que hicieron el pecado, cortado, listo. En el cielo no va a decir no, porque yo era el pastor. No, yo era el líder, yo era el que predicaba. Allá no vale eso, mis queridos hermanos. Allá vale que usted tenga el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que vale, mi cielo. Eso es lo que vale, mis queridos hermanos. Tratemos de vivir una vida digna, piadosa, en santidad del Señor. Y aquellos que no son cristianos, que lo escuchan, nos ven, probablemente creas en Dios y diga que creas en Dios. Probablemente visites una iglesia, pero probablemente no tienes un cambio en tu corazón. Probablemente te inclinas a posturas, te inclinas a creencias que van en contra de la Biblia. Probablemente niegas el nombre de Cristo muchas veces y aceptas otras cosas. Entonces el mensaje también es para ti: arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Cristo. Confiésalo como Señor y Salvador de tu vida. Y Él te hará vencedor y te dará el boleto para entrar al cielo. Amén. Oremos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y te damos honra. Damos gracias por esta palabra que ha sido expuesta acá, Señor. Esperando, Señor, que tú redargullas nuestro corazón, Señor, nos confrontes, Señor. No hagas ver nuestros pecados y que podamos arrepentirnos, Señor, de los mismos. Sé que estas han sido unas palabras duras, Señor, pero las necesitamos, Padre. Esta es tu palabra, Padre. Muchas veces no nos gusta, Señor, pero es tu palabra, Padre. Y tú quieres purificar a tu iglesia, Señor. Tú quieres limpiarla, Señor, porque tú vienes por una iglesia sin manchas y sin arrugas, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser cristianos auténticos, Señor, a retener tu nombre, Señor, sin importar nada, Padre. Que lo que permee nuestra vida, Señor, sea el amor a ti, Señor, sea el deleite, Señor, en ti, y que todo lo demás sea secundario, Padre. Bendice a la iglesia, Padre, cada día. Suple las necesidades espirituales, Señor, que tengamos, Padre. Te damos gracias, te damos gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, Madrid.